Jorge, ¿cómo debería alinearse hoy la retribución de directivos con la creación de valor sostenible y no solo con resultados financieros de corto plazo? Bueno, la retribución de directivos es lo que yo creo que está sufriendo una mayor revolución en España en este momento, quizá alineándonos con lo que hay en otros países de nuestro entorno, Estados Unidos, y ahora yo creo que sí que se empieza a ver aquí esquemas de retribución de directivos potentes, vinculados a la estrategia, al plan estratégico, cosa que quizá antes no se hacía, vinculados también no solamente con la retención del directivo, sino vinculado con la creación de valor, vinculado con esquemas de indicadores de gestión que aseguren esa creación de valor. Entonces yo creo que ahí la retribución de directivos debe estar alineada con la estrategia, alineada con el negocio y bueno, tiene que ser un esquema potente que permita crecer, que permita generar energía, ilusión en ese equipo directivo para poder, bueno, en definitiva, mejorar el negocio, hacer evolucionar el negocio. Muchas compañías tienen planes de incentivos muy sofisticados, pero suelen ser poco efectivos. ¿Dónde suele fallar el diseño? Bueno, hemos visto muchos diseños de esquemas de incentivo a largo plazo para directivos y quizá donde están fallando muchos de ellos es en la excesiva complejidad. Exceso de indicadores, te diría que el máximo de indicadores debería ser 3, 1, 2, 3 como mucho, si no estamos liando al directivo. Luego esquemas que están vinculados a concatenación de factores que al final hacen que el directivo pierda tensión pierda claridad y por lo tanto tensión en la consecución de los objetivos. Es decir, que tengamos claro que ese directivo tiene que tener muy claro qué es lo que quiere hacer, cómo lo tiene que hacer y cuánto va a ganar si consigue ese resultado para la empresa. Por lo tanto, yo aquí lo que recomendaría es que seamos lo más específicos posibles, que no nos compliquemos mucho la vida con hacer demasiado complejo el esquema de incentivos y sobre todo que el directivo lo entienda. ¿Hasta qué punto siguen siendo útiles los benchmark de mercado en la retribución de directivos? Son fundamentales. Cuando diseñamos un esquema de retribución de directivos, lo primero que tenemos que hacer es conocer las cantidades que vamos a repartir. Primero lo que se está pagando en fijo, en variable a corto plazo y en variable a largo plazo, que es quizá la cantidad que puede ser más relevante en un esquema de retribución de directivos si las cosas van bien. En este sentido, hay un concepto retributivo que agrupa todo, que es la compensación total directa. Y es lo que tenemos que saber en función del tamaño de nuestro negocio, en función de lo que vamos a crecer, el valor que vamos a generar. Tenemos que saber cuál es la cantidad adecuada que deberíamos pagar a esos directivos en base a lo que dice el mercado, que es lo más habitual y más normal que hay que pagar en una situación de éxito de mercado. Y por qué no también decirlo en una situación de no éxito, es decir, a partir de cuando no pagamos nada, empezamos a pagar algo y pagamos más o mucho más. Entonces todo eso tiene que estar vinculado a un benchmark de mercado, a una comparativa, y la comparativa tiene que ir, si yo soy una empresa de 1000 empleados del sector tecnológico, situada en España, en Málaga, pues quizá me interesa saber qué hacen compañías similares a mí, incluso en cuanto a momento de compañía. Soy una startup, soy una compañía madura, tengo que compararme con iguales. Solo así seré capaz de diseñar un esquema de retribución de directivos que contemple un racional que diga, ¿es mucho o es poco lo que estamos repartiendo? Es lo justo, es lo adecuado. Y en este sentido, ¿qué papel juegan el Consejo de Administración y la Comisión de Retribuciones en el éxito o, en su caso, en el fracaso de un sistema retributivo de directivos? Bueno, son claves. Hay muchos interlocutores dentro de un esquema de directivos, pero lógicamente una CNR, una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, es clave para definir un plan de compensación que alinee los intereses del accionista con los intereses del directivo, que genere vinculación entre la creación de valor y el salario o el importe que vamos a repartir entre esos directivos. Por lo tanto, una comisión de nombramientos y retribuciones es clave. Todo lo que es alinea los intereses, que es lo más importante. También contempla intereses de los asesores de voto para ser capaces de diseñar un esquema que sea también socialmente comprensible para los accionistas y para la sociedad. Por lo tanto, yo creo que no debemos diseñar nunca un sistema de retribución de directivos sin contar, bueno, no es que no debamos, es que no podemos hacerlo sin contar con una CNR y con todo lo que es la representación del accionariado de una compañía. Muchas gracias, Jorge.